Página 3. Verdad y realidad, Otto Rank, 1936. Una historia de vida de la voluntad humana. Capítulo 1. El nacimiento de la individualidad. 1.2 La proyección de lo aprendido. Sin embargo, la tarea principal, como se indica en Genetische Psychologie, sigue siendo presentar al actor principal y al mismo tiempo al principal espectador, el yo individual, en su doble papel. Esto implica no solo la dualidad de actor y observador de sí mismo, sino que tiene además otro significado, en el sentido de que, para el hombre civilizado, el medio ya no es la realidad natural, la fuerza opuesta de un mundo externo, sino una realidad artística, creada por mismo que nosotros, en sus aspectos externos e internos, designamos como civilización. En este sentido, el hombre civilizado, incluso si lucha contra el mundo exterior, ya no se opone a un enemigo natural sino, en el fondo, a sí mismo, a su propia creación, tal como se refleja, particularmente en los usos y costumbres, la moral y las convenciones, las relaciones sociales e instituciones culturales. El fenómeno así descrito tiene un significado fundamental para la comprensión de la relación del ser humano con el mundo exterior y con sus semejantes. Porque mientras la psicología de la realidad de Freud enfatizaba esencialmente la influencia de los factores externos, del medio, sobre el desarrollo del individuo y la formación de su carácter, incluso Ender Kunstler me oponía a este principio biológico, el principio espiritual que es el único que tiene significado en el desarrollo de lo esencialmente humano. Esto se basa esencialmente en la concepción de que el mundo interior, tomado del exterior mediante la identificación, se ha convertido con el tiempo en una fuerza independiente que, a su vez, a través de la proyección, influye y trata de modificar el exterior, que su correspondencia con lo interior es aún más estrecha. Esta relación con la realidad exterior la designo como creación en contraste con la adaptación y la comprendo como fenómenos de voluntad. La indicación de sus determinantes psicológicos y factores dinámicos en términos de esta psicología de la voluntad constituye el contenido principal de los siguientes capítulos. Esta concepción de la influencia y transformación del medio por parte del individuo permite la inclusión del tipo creativo, el artista, para quien no hay lugar en la visión del mundo de Freud donde todas las expresiones individuales se explican como reacciones a influencias sociales o como instintos biológicos. Y con ello quedan reducidos a algo fuera del individuo. Porque para Freud el individuo en el núcleo de su ser, el llamado ello, está sujeto a las grandes leyes naturales, bajo la apariencia de la compulsión a la repetición, mientras que la personalidad consiste en las capas de identificaciones que forman la base del superyo paterno. Página 3. Esto tal vez pueda explicar la gran masa, el promedio, aunque incluso aquí solo puede ser cierto de manera aproximada, pero nunca podrá explicar el tipo creativo ni el llamado neurótico, que representa la contraparte abortada del artista. En este breve estudio me gustaría caracterizar al tipo creativo, solo de manera preliminar, en el sentido de que es capaz, de una manera que pronto se describirá más detalladamente, de crear voluntariamente a partir de elementos impulsivos y además de desarrollar sus habilidades estándares más allá de las identificaciones de la moral del superyo hacia una formación ideal que guíe y gobierne conscientemente esta voluntad creativa en términos de la personalidad. El punto esencial en este proceso es el hecho de que él desarrolla su ideal del yo a partir de sí mismo, no solo sobre la base de factores dados sino también de factores autoelegidos que él mismo se esfuerza por alcanzar conscientemente. Como resultado, el ego, en lugar de quedar atrapado entre las dos poderosas fuerzas del destino, el ello interno y el superyo derivado externamente, se desarrolla y se expresa creativamente. El ego freudiano, impulsado por el ello libidinal y restringido por la moralidad paterna, se convierte casi en una nulidad,
una herramienta indefensa para la cual no queda ninguna función autónoma, y ciertamente no está dispuesto a ser creativo o simplemente a un simple esfuerzo consciente. En mi opinión, el ego es mucho más que un mero lugar de exhibición del conflicto permanente entre dos grandes fuerzas. El ego individual no solo es naturalmente el portador de metas superiores, incluso cuando están construidas sobre identificaciones externas, sino que también es el representante temporal de la fuerza cósmica primordial, sin importar si se la llama sexualidad, libido o ello. En consecuencia, el ego es fuerte precisamente en la medida en que es el representante de esta fuerza primaria y de la fuerza de esta fuerza representada en el individuo que llamamos voluntad. Esta voluntad se vuelve creativa cuando se lleva a sí misma a través del ego hacia lo superior. El yo conduce allí a formaciones ideales propias que, en última instancia, surgen del ello y, en todo caso, no de fuera. Por esta razón, el hombre creativo de cualquier tipo tiene un yo mucho más fuerte que el hombre promedio, como vemos no solo en el genio sino también en el neurótico, cuyo yo convulsionado e hipertrofiado es precisamente lo que crea la neurosis, psicológicamente un logro creativo como cualquier otro. 4. El tipo creativo, cuya negación vemos en el neurótico inferior, se caracteriza, por tanto, no solo por una vida impulsiva más fuerte, sino también por una utilización completamente especial de la misma, cuyo aspecto más importante considero la formación ideal a partir del propio yo, es decir, en la base de la propia constitución impulsiva, cuyo negativo debemos reconocer en la formación de síntomas neuróticos. Sin embargo, mientras que el neurótico intensifica de tal manera sus represiones contra su yo impulsivo, más fuerte que el promedio, hasta el punto de volverlo completamente incapaz de querer y actuar, en el hombre creativo se produce un desplazamiento de impulso cualitativamente diferente, que se manifiesta psicológicamente como una formación ideal con expresión simultánea en la actividad creativa consciente de la voluntad. Tal concepción hace comprensibles por primera vez el poder creativo y el logro creativo, en lugar del insípido e impotente concepto de sublimación, que prolonga una existencia sombría en el psicoanálisis. Desde este punto de vista se podría decir que en los seres humanos a veces incluso las expresiones impulsivas son solo un sustituto más débil y menos satisfactorio de lo que desea la fuerza creativa de la voluntad. Por lo tanto, no solo el sustituto de la realidad inalcanzada, producido por la fantasía, sino incluso la realidad alcanzable, no es más que un sustituto más débil de la voluntad inagotable. La comprensión psicológica del tipo creativo y de su fracaso en el neurótico nos enseña, por tanto, a valorar el yo, no solo como campo de lucha entre impulsos, ello, y represiones, superyo, sino también como portador consciente de una fuerza pujante, es decir, como representante autónomo de la voluntad y la obligación ética en términos de un ideal autoconstituido. La teoría original de Freud sobre la satisfacción de deseos estaba mucho más cerca de este reconocimiento que su posterior doctrina de los instintos, que en realidad solo representaba una biologización de los deseos inconscientes. Reconocernos fácilmente en el deseo freudiano la antigua voluntad de los psicólogos académicos, aunque bajo la forma romántica de la filosofía natural, mientras que el deseo, como lo expliqué por primera vez en Der Künstler, corresponde en realidad a una tendencia impulsiva que más tarde fue atribuida a el ello supraindividual. Pero la tendencia consciente del yo a la realización de deseos, para cuya denominación existe la palabra adecuada voluntad, se extiende, como el propio Freud tuvo que percibir finalmente en el yo y el ello, mucho más allá de lo que estaba dispuesto a admitir, mientras que el impulso instintivo, esta tendencia en los hombres es menos extensa de lo que él pensaba originalmente, ya que para Freud está reprimida por los poderosos factores del superyo y, para mí, además, está moldeada por la formación ideal creada por uno mismo. Página 5.